Bienvenidos a todos. Hoy nos centraremos en la vida y el pensamiento de uno de los pilares intelectuales de la cultura occidental, San Agustín de Hipona. En esta presentación, por Xiomara, Marixa, Jimena y Joana, nos concentraremos en varias cositas, entre ellas exploraremos la biografía, porque para entender a San Agustín es esencial conocer el dramático viaje de que modeló su pensamiento. Entre el otro está lo que yo voy a hablar, que vamos a analizar la profundidad de su magistral síntesis entre la razón y la fe, quizás su contribución más perturbable, y el tercer lugar, desentrañaremos los fundamentos de su teoría del conocimiento, de la escalera que, según él, nos permite acceder desde lo material hacia la verdad eterna. Comencemos pues por el principio, la historia del hombre. Biografía de El Buscador Inquieto. San Agustín nació en el año 354 en Tagaste, una pequeña ciudad del norte de África. Su madre, Santa Mónica, era una cristiana devota, pero su padre era un pagano. Desde muy joven demostró un talento extraordinario para los estudios. Su brillantez intelectual lo llevó a Cartago, la gran metrópoli, para estudiar retórica. Allí su sed de verdad y su pasión por los placeres mundanos liberaron una batalla constante en su interior. Fue un Cartago donde se sintió más atraído por el maniqueísmo, una secta que prometía una explicación racional y dualista del universo, del bien y del mal. Durante casi una década, San Agustín encontró allí respuestas aparentemente lógicas. Sin embargo, su mente crítica pronto comenzó a encontrar inconsistencias. Las promesas de una verdad puramente racional se desvanecieron, eh, asumiendo, asumiéndolo en una profunda crisis de escepticismo. Si ni siquiera la retórica ni el maniqueísmo satisfacía su búsqueda, ¿acaso la verdad era inalcanzable? Su carrera profesional lo llevó a Roma y luego a Milán, donde ocupó el cargo de profesor de retórica. Fue en Milán donde su vida dio un vuelco crucial. Por un lado, conoció al obispo Ambrosio, cuya elocuencia y forma de interpretar las escrituras le impresionaron profundamente. Por otro lado, esto es fundamental ya que descubrió la filosofía neoplatónica, los escritos de Plónico y de los otros neoplatónicos. Fueron una revelación para él. Le abrieron la mente a la idea de un mundo más espiritual, de las realidades inmutables e inmateriables. La filosofía le dio el andamiaje intelectual de su mente. Necesitaba para concebir a un Dios no físico, la razón. Así estaba allanando el camino para la fe. Pero el conocimiento intelectual no era suficiente en su famosa crisis moral narrada en sus confesiones. Agustín se debatía entre el deseo de pureza y sus ataduras de los placeres carnales. La esencia culminante ocurrió en un jardín de Milán, donde en un estado de agonía espiritual oyó una voz de un niño que estaba cantando: toma y lee. Interpretando esto como una señal divina, abrió las cartas de San Pablo y leyó un pasaje que exhortaba a abundar los deseos de la carne. En ese momento sintió una paz y una certeza nunca antes había conocido. Su conversión no solo fue intelectual, fue una rendición total de la voluntad. Poco después fue bautizado por Ambrosio, renunció a su carrera y dedicó el resto de su vida a servicio de Dios, llegando a ser un obispo de Hipona. Entre esto vamos a hablar sobre la razón y la fe, una alianza indisoluble. Y de esta experiencia nace su famosísimo principio: cree para entender, creder un intellectus. Permite entenderme aquí.
porque esa es la razón, ese es el corazón de su pensamiento. Esa frase no es invitación a la credulidad ciega, es todo lo contrario. Es una de las metodologías para el conocimiento. Piensen que un científico, para comenzar su investigación, debe primero creer, o mejor dicho, confiar, en el que el universo es inteligible y el método científico es válido. Ahí es donde inicia la fe, que no es irracional. Ese es el presupuesto que le permite a su razón ponerse a trabajar y eventualmente entender. Para San Agustín, la fe es ese sí inicial, el acto de confianza que ilumina el camino para la razón pueda luego caminar con seguridad y explorar a profundidad y comprender es cómo encender una luz en una habitación oscura. La luz, que en este caso sería la fe, no crea los objetos, permite a nuestros ojos, es donde llega la razón, verlos y examinarlos. A la inversa también dice, entiende para creer. La razón debe estar preparada para ese terreno, eliminar los obstáculos de intelectuales, mostrar la credibilidad de lo que se va a creer. Es un círculo virtuoso, un diálogo continuo donde la fe pregunta y la razón responde, donde la razón, al tocar su límite, se abre la fe para seguir avanzando. En esto vamos a hablar sobre la teoría del conocimiento, la escalera hacia la verdad. Ahora adentraremos un poco más sobre la teoría del conocimiento en San Agustín. ¿Cómo conoce el ser humano? San Agustín establece una auténtica escalera del conocimiento, una jerarquía que va más de lo más abajo e incierto a lo más alto y verdadero. En primer peldaño, por decirlo así, o la primera escalera, es la sensación. Conocemos el mundo a través de los sentidos. Vemos, oímos, tocamos, pero San Agustín, siguiendo a Platón, es muy claro. Los sentidos son engañosos, nos dan información mutable y relativa. Saber que esta miel sabe dulce es un dato subjetivo y cambiante. Los sentidos nos dan opinión, no ciencia ni verdad absoluta. Son el punto de partida necesario, pero no el final. El segundo peldaño o la segunda escalera dice que mucho más firme es la razón inferior o la ciencia. Aquí la mente toma los datos y los sentidos y opera con ellos y los clasifica, mide, compara y lo más importante, juzga. Es el reino de las matemáticas, la lógica y las ciencias naturales. Aquí encontramos verdades necesarias y universales. 2 más 2 son 4. Es una verdad eterna, inmutable y necesaria. No la extraemos de los sentidos. Nunca vemos el 4, vemos el 4 en objetos, sino que lo comprendemos con nuestra razón. Este es un descubrimiento crucial para San Agustín. La mente humana tiene acceso a las verdades que no son materiales, que son eternas. Esto nos demuestra que hay algo de nosotros que trasciende de lo puramente físico y sensible. La ciencia es el conocimiento de lo temporal, utilizando verdades inmutables, pero hay un tercer y último peldaño, el más alto, la razón superior o la sapiencia. Esto ya no se ocupa de lo mutable y lo material, sino de lo eterno e inmutable por la excelencia, las verdades eternas. Conceptos como la justicia en sí, la belleza en sí y el bien en sí. Y para San Agustín, la cumbre de todas las verdades es Dios. La sabiduría es el conocimiento de las realidades divinas, eternas, es el fin último de todo el conocer. De aquí surge la pregunta fundamental y el gran misterio de la teoría del conocimiento angustiana. Debe resolverse. ¿Cómo la mente humana, limitada, temporal y falible, al acceder a estas verdades eternas, inmutables y necesarias?
La razón inferior nos demuestra que podemos conocer verdades necesarias, lo que prueba que tenemos una capacidad para conectar con el entorno. Pero ¿cuál es el mecanismo preciso? ¿Cómo vemos esas ideas de la filosofía pagana? Le dio el marco, pero no la respuesta completa. Su experiencia vital le enseñó que la fe era la llave que abrió la puerta. Su teoría del conocimiento, por tanto, nos lleva hasta un umbral mismo de un misterio mayor, el de la relación entre la mente que busca y la verdad que se da a conocer. Nos deja como pregunta resonante si conocemos verdades eternas con nuestra mente temporal. ¿No será porque hay una luz eterna que las ilumina para nosotros? Esta es la pregunta que es el puente directa hacia la teoría de la iluminación divina. Es donde nuestra exposición termina, o en mi caso solamente termina y ya siguen mis otras compañeras para explorar las respuestas de San Agustín. Muchas gracias. Hoy hablaré sobre la ciudad de Dios y la antropología agustiniana. Estos dos temas son muy profundos. Ambos tratan sobre el sentido de la vida, la historia del mundo y nuestra relación con Dios. Listo. San Agustín fue uno de los pensadores más importantes del cristianismo. Este vivió entre los siglos 4 y 5, en un momento de muchas crisis. En ese tiempo, el imperio romano, que fue tan poderoso, tuvo muchas cosas, se estaba cayendo. Muchos no entendían el por qué. Y entonces le estaban echando la culpa a los cristianos, ya que habían dejado a los antiguos dioses por su dios cristiano. Roma había sido saqueada por los bárbaros en el año 410 y la gente se preguntaba que por qué Dios permitió esto, que será que los dioses antiguos eran mejores que el Dios de los cristianos. Entonces, para responder a todas esas dudas, esas preguntas que las personas decían, Agustín escribió una obra enorme llamada La ciudad de Dios, donde trató de explicar qué sentido tenía la historia y cómo Dios seguía guiando todo, seguía con nosotros, aunque pareciera que el mundo estaba en caos. En esa obra, Agustín hace una comparación de dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Estas ciudades no son lugares, no son cosas físicas que un lugar físico no, sino de dos formas de vivir, dos formas de amar y de orientar el corazón. Según él, la ciudad de Dios está formada por las personas que aman más a Dios que a sí mismas, de aquellos que buscan el bien, la justicia, al igual que la vida eterna. Es la comunidad de los fieles, de los santos, de los ángeles, de todos los que ponen su, su esperanza en Dios. Eh, por otro lado está la ciudad del hombre, que es la de quienes se aman solo a sí mismos y desprecian a Dios. Esa ciudad representa el egoísmo, la ambición, el deseo del poder, la búsqueda del placer, de la riqueza. Ellos ponen todas estas cosas como lo más importante. Ellos prefieren su propio beneficio que buscar a Dios. San Agustín la asocia con Caín, el primer homicida, porque simboliza la soberbia y el alejamiento de Dios. Estas dos ciudades, dice Agustín, que están mezcladas en el mundo, no se pueden como separar que poner esta allí, esta acá, solamente porque todos vivimos en la misma historia y en la misma sociedad. Incluso dentro de la iglesia puede haber personas que buscan más su beneficio propio, su propio interés que a Dios. Y fuera de la iglesia pueden haber personas buenas que actúan con amor y prefieren a Dios que a sí mismas. Pero llegará un momento, el cual se llama el juicio final, cuando Dios separa definitivamente las dos ciudades. Los que aman a Dios vivirán con Él eternamente y los que no, los que se alejaron de Él, serán condenados. San Agustín también cambia la forma de entender la historia. Los antiguos pensaban que todo era cíclico,
que el tiempo se repetía una y otra y otra y otra vez. Pero él dice que no, que la historia, como tiene un principio, también tiene su fin, que empieza con la creación, con la encarnación de Cristo y terminará con el fin de los tiempos. Es una historia que tiene mucho sentido, ya que va encaminada, va guiada por la voluntad de Dios y todo lo que se ha inculcado, todo lo que Dios ha mostrado. Para Agustín, los hechos históricos no son casualidades. Dice que todo lo que sucede, incluso lo que parece malo, lo que no nos parece, lo que tiene un propósito dentro del plan divino. Listo. Roma cayó, pero no porque Dios abandonara el mundo, sino porque esa caída era parte de algo más grande, algo que iba a mejorar. Él solo quería mostrar que los reinos humanos no eran para siempre, por más poderosos que fueran, por más dinero que tuvieran, no iban a ser para siempre. La única que iba a ser para siempre era la ciudad de Dios. Además, Agustín hace una reflexión muy profunda sobre el amor. Dice que el amor es lo que mueve al ser humano y lo que define su destino. Dice que dos amores hicieron dos ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo y el amor de a sí mismo hasta el desprecio de Dios. De ahí nace toda la diferencia entre el bien y el mal. No se trata solo de comportamientos, sino de dónde está o dónde tenemos el corazón cada uno de nosotros. Pasando a la antropología agustiniana, Agustín también se preguntó quién es el ser humano y por qué tiene esa necesidad de buscar la verdad y el bien. Bueno, pues él decía que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen no es el cuerpo ni el físico, nada, sino que es lo que tenemos adentro, o sea, está en el alma. Lo que nos hace imagen de Dios son tres facultades espirituales, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Eh, con la memoria, el ser humano guarda la presencia de Dios, incluso cuando lo piensa indiferente, cuando no lo piensa directamente. Eh, es como una huella que queda para siempre en el corazón, que queda en el alma. Con el entendimiento buscamos la verdad y esa verdad es Cristo mismo. Y con la voluntad amamos el bien, que también es Dios. Cuando estas tres facultades están bien encaminadas, bien guiadas, bien orientadas, el ser humano vive en una armonía con su propio creador. Pero el problema es que el pecado original dañó esa imagen. Después de que el pecado surgió, la inteligencia se volvió más oscura, la voluntad se inclinó al mal y la libertad se perdió parcialmente. Por eso Agustín decía que el ser humano ya no puede salvarse solo, ni alcanzar el bien supremo con su propia, con su propia fuerza, sino que necesitaba de su creador, necesitaba de la gracia de Dios. Aquí Agustín entra en un debate muy importante con una corriente llamada pelagianismo, que decía que el hombre podía ser bueno y salvarse solo con su propio esfuerzo. Pero Agustín respondió diciendo que eso era imposible porque el ser humano por sí mismo está herido. La gracia no es solo una ayuda externa, sino una curación interior. Dios no solo guía, sino que transforma el corazón. Listo. También para Agustín, la verdadera libertad no consiste en poder hacer cualquier cosa que queramos, cualquier cosa que queremos hacer, que, ay, yo quiero hacer eso, no, sino en tener la capacidad, tener la autonomía de elegir el bien. Cuando una persona elige el mal, en verdad no es libre, se está volviendo una persona esclava del pecado y pecado tras pecado. Solo cuando Dios actúa en el alma y la sana, esa persona puede ser verdaderamente libre. Por eso Agustín decía que la libertad plena se alcanza cuando amamos el bien supremo, que es Dios. Otra idea muy interesante de su antropología es la del interior del humano. Agustín decía una frase
que no salgas de ti mismo, entra en tu interior. En el hombre interior habita la verdad. Eso significa que para encontrar a Dios no hay que buscarlo afuera, ni lo buscar en otra parte, en otro lugar, sino que está dentro de nosotros mismos, ya saca con nosotros. Él surge del silencio del corazón. En la conciencia es donde habla Dios. Mm, y es que para él el alma humana es un reflejo de la Trinidad. Así como en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el alma hay tres potencias, las mismas que se hablaron, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad propia, que deben de estar en unidad. Pero cuando el pecado entra, esa unidad se rompe por completo. El entendimiento busca cosas falsas. La voluntad ama lo que no debe y desea hacer el mal. Y la memoria olvida por completo a su Dios. Solo con la gracia divina se restablece el orden. Agustín también creía que la vida humana es una lucha constante entre el bien y el mal, entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, que existen dentro de cada persona. No se trata solo de dos grupos en el mundo, sino de dos inclinaciones dentro de nosotros mismos. Una que nos lleva hacia el amor de Dios y otra que nos arrastra hacia el egoísmo. Cada decisión que tomamos, cada amor que elegimos, nos acerca a una u a otra ciudad. Además, en su pensamiento aparece la idea de que el ser humano vive en una tensión constante. No somos completamente felices aquí. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está hecho para Dios. De hecho, una de las frases más famosas de Agustín es: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué quiere decir eso? Esta frase resume toda su antropología, que se basa en que simplemente con Dios alcanzamos el descanso eterno, la vida eterna y la felicidad suprema. El, el ser humano siempre busca algo más, aunque le dé plenitud, pero nada en este mundo puede llenar ese vacío. Como lo dijimos, solo lo podrá hacer Dios. Por eso la vida humana, según él, es un camino, un peregrinaje. Estamos de paso por la tierra y nuestra verdadera patria no está aquí, está allá al lado de Dios, donde allí estaremos en la ciudad de Dios. Esta idea es muy conectada con la esperanza cristiana. No vivimos para las cosas temporales, sino para lo eterno. San Agustín con eso nos hace reflexionar también sobre la relación entre el cuerpo y el alma. Aunque a veces se ha pensado que él desprecia el cuerpo, que en realidad él dice que el cuerpo no es bueno, que porque nos lleva a deseos que no son buenos para el alma, que hacen un desorden, que el alma se deja dominar por el cuerpo cuando debería ser al revés. En su pensamiento el conocimiento también ocupa un lugar muy importante. El entendimiento humano busca la verdad, pero no puede alcanzarla completamente sin la luz divina. Eh, Dios también ilumina la mente para que puedan ver la verdad del mismo modo que el sol ilumina los ojos para que puedan ver las cosas. Esta teoría se conoce como la iluminación divina. Todo este pensamiento de San Agustín nos llevan a uno mismo. Eh, Tanto la historia del mundo como la vida del ser humano, como también es nuestra cercanía con el Dios Supremo. Buenas, a mí me corresponde hablar de dos temas de San Agustín de Hipona. El primero es la teoría del bien y el mal y la teoría de la iluminación. Bueno, la preocupación de San Agustín de Hipona era resolver qué es el mal. Pues esta es la ausencia del bien, algo así como una grieta en la onda por donde entra la oscuridad. Bueno, San Agustín comprende que la solución está ligada a la pregunta de ¿qué es el mal? Pues al argumento del problema del mal, pues depende de la idea de que el mal es una cosa. Pero si el mal no es una cosa, en ese sentido, pues entonces el mal no necesitaba ser creado. El mal debe ser contenido
entendida como la ausencia del bien, no como algo que ha sido creado por Dios. Por, porque otra cosa, porque qué, pues otra cosa que sería el mal, sin una privación del bien, pues en el contexto histórico de la obra de San Agustín de la Ciudad de Dios, este pues aborda temas trascendentales como el bien y el mal, la justicia divina y también y la vida en la sociedad. Pues para comprender en sí de dónde viene esto, su mensaje pues es revolucionario. Es necesario como situarnos al contexto histórico en el que fue escrita. A San Agustín vivió en el siglo IV después de Cristo, pues una época de grandes transformaciones, desafíos para el imperio romano. En este periodo se encontraba una decadencia pues que sufrían constantes innovaciones, lo que llevó a una crisis moral y social precedentes, pues la región tradicional romana, pues ya que no era suficiente para poder explicar y dar sentido a los acontecimientos, pues lo que generaba como una incertidumbre y a la vez como desesperanza en la población. Pues ante esta situación San Agustín decidió pues se convirtió a la vez en uno de los principales pensadores de su tiempo y ya ahí fue donde creó la obra llamada La Ciudad de Dios y que aborda pues, temas fundamentales como que es el bien y el mal, la moralidad, la justicia, pues lo cual fue escrita como respuesta para esas acusaciones pues de la caída de Roma, que se veía debida a la adopción del cristianismo como religión. En ella eh, San Agustín plantea una visión dualista del mundo, en la que coexiste dos ciudades, que una es la ciudad de Dios y otra es la ciudad terrenal. Bueno, la ciudad de Dios representa como el orden divino de la justicia y la verdadera felicidad, mientras que ya por otro lado la ciudad terrenal está marcada pues por el pecado y la injusticia y el sufrimiento. Esta dualidad entre lo divino y lo humano es como el núcleo del mensaje de San Agustín. En esta también explora en profundidad la naturaleza del bien y el mal, y cuestionando las concepciones tradicionales y proponiendo una nueva perspectiva para el mal. El mal no es una identidad en sí misma, sino la ausencia del bien. Que el mal, bueno, algo así como la grieta de bondad donde entra la oscuridad. San Agustín comprende que la solución está ligada a la pregunta de ¿qué es el mal? El argumento del problema del mal, pues depende de la idea que el mal es una cosa, pero si el mal no es una cosa, en ese sentido, pues el mal necesita ser creado, debe ser entendido como la ausencia del bien, pues en sí, el mal debe ser entendido así, pues no como algo que ha sido creado por Dios, pues que otra cosa es el mal, sino que una privación pues por decirlo así, una privación del bien. El pecado, por tanto, es elección de alejarse de Dios y de su orden perfecto. También aborda temas como la justicia divina en la sociedad y argumenta que la justicia terrenal es imperfecta, corruptible y ya que depende de las leyes humanas y de la voluntad de los gobernantes. Pues como solo en la ciudad de Dios se encuentra la verdadera justicia, pues basada en el amor y la voluntad divina. Además, también se mete el papel de la sociedad en la búsqueda del bien común. Pues según él, pues la sociedad terrenal es necesaria para garantizar el orden y la convivencia, pero no debe ser
el último de nuestras vidas. Pues el verdadero propósito en sí era que la sociedad de la sociedad es ayudarnos a alcanzar la ciudad de Dios a través de la práctica de la virtud y el servicio a los demás. También esto en la actualidad, ya que también en la actualidad él nos invita a reflexionar sobre nuestra relación nuestra relación con lo divino y a buscar un orden superior en nuestras vidas. También él descarta la importancia de la virtud y la búsqueda del bien, pues como camino para alcanzar la felicidad y la salvación para él. Pues el verdadero bien el verdadero bien no se encuentra en los placeres mundanos y efímeros, sino en la adhesión de los principios divinos en la búsqueda de la verdad. Pues también él argumenta que el mal no es una identidad en sí misma, sino una ausencia del bien. Pues como ya lo he repetido, que eso es como muy... Bueno, un ejemplo concreto está en esta visión se encuentra el concepto del pecado. Pues el pecado original es la herencia de la desobediencia. Pues un ejemplo también sería como así como lo de Adán y Eva. Esto esto también nos invita a reflexionar de nuestras acciones y decisiones y buscar siempre el bien a nuestras vidas, pues a través de la virtud, la adhesión a los principios divinos y que podemos transformar nosotros la ciudad celestial. Bueno, también, bueno, ya hasta ahí lo dejaría. Voy a hablar de la teoría de la iluminación, que es el otro tema que me tocó, que es el tema de teoría de la iluminación según San Agustín. Él dice que hay una luz externa en la razón, pues porque esa luz procede de Dios, y es por ella que hay conocimiento de la verdad. Dios es el Padre, pues el Padre de la luz intangible. Entonces San Agustín dice que la intangibilidad la extrae el alma interior, porque la intangibilidad es una cosa que depende de del San Agustín, pues que recurre al iluminismo, diciendo que lo que hace posible la percepción de lo intangible es la irradiación divina, que esta es la dependencia de los rayos de luz que provienen de Dios. Pues según San Agustín, cualquier luz externa que enfoca a un objeto o una persona proviene de Dios, pues es decir que él dice que ese objeto enfocado posee un conocimiento o intangible comprendido en que es el conocimiento o verdadero, pues que no cambia. La iluminación también significa la adquisición de entendimiento, que esto se conviene diferenciar, sin embargo, los dos conceptos distintos que cubre esa aceptación es la iluminación intelectual, es proponer en claro, llegar al fondo y explicar como un asunto o una doctrina, y ya la iluminación espiritual, que es la experiencia en lo divino. En algunos contextos se utiliza el término de autorrealización. San Agustín fue el máximo pensador cristiano del primer milenio. Pues fue político, dedicó su vida grande a escribir sobre la filosofía, la teología, las confecciones y la ciudad de Dios, pues que son sus dos obras más descatadas. Y también pues la teoría de la iluminación de San Agustín ayuda a encontrar algunas respuestas
y a reflexionar sobre de la experiencia mística y la conexión con lo divino. El pensamiento de San Agustín sigue, sí, pues sigue muy presente para nosotros. Y pues como el tema de la iluminación es como una de las ideas fundamentales, es la angustia y ha sido estudiada por numerosos filósofos, teólogos a lo largo de la historia. Esta teoría se refiere a la creencia de San Agustín, pues de que la verdad es relevada directamente por Dios a través de la iluminación divina. Según esta teoría, el conocimiento humano es limitado y imperfecto. Solo se puede alcanzar la verdad divina a través de la gracia divina. La teoría de la iluminación pues se basa en la idea de que Dios es el único que puede relevar la verdad a los seres humanos, pues según San Agustín, todos los seres humanos están dotados de una mente racional capaz de comprender pues la verdad. Sin embargo, esta mente limitada en sí solo puede acceder a la verdad limitadamente, pues la verdad divina solo puede alcanzar como la gracia divina. El conocimiento, pues el concepto de la iluminación divina también está relacionado con la teoría agustiana, pues de la agustiana de la gracia. Pues la gracia divina, según San Agustín, es necesaria para que pues el conocimiento humano obviamente pueda alcanzar la verdad espiritual. La gracia divina esto es ofrecida por Dios pues a través de la fe y de la oración, pues según él. Y solo aquellos que aceptan y reciben esta gracia divina pueden alcanzar la verdad divina. La teoría de la iluminación también se relaciona con la idea de que la razón humana es incapaz de llegar a la verdad divina sin la ayuda de Dios, pues. Y pues se argumenta que la razón humana es limitada y que no puede alcanzar la verdad divina, sino que ayuda de la gracia divina. Y pues solo a través de la ayuda de Dios, siempre, obviamente, pues según lo que dice San Agustín. Y que la razón humana puede alcanzar la verdad divina, pues esta obviamente puede alcanzar esta verdad divina. Y que pues más que todo se basa como en la idea de que la verdad divina es accesible pues para todos los seres humanos, pues solo a través de la gracia divina. Pues como el conocimiento humano es limitado, solo puedes llegar a la verdad divina con la ayuda de Dios, obviamente solo no. Eh, eh, También, pues su pensamiento de San Agustín ha sido un objeto de análisis crítico, pues por parte de muchos estudios, quienes han buscado comprender sus reflexiones de la existencia y la fe y la razón, en el marco pues de su reflexión de la búsqueda y la iluminación de pues de este mismo. También está también como el concepto del tiempo y la radiación, pues esos ya los exponen mis compañeras. Y pues en este ya el último de la iluminación hay como una tabla, un esquema que este ya muestra en sí cómo se genera esta teoría de la iluminación. Muchas gracias. Hoy quiero hablarles sobre dos teorías que considero muy importantes dentro del pensamiento de San Agustín. Bueno, la primera es la teoría de la verdad y la segunda es la relación entre el pensamiento cristiano y el platonismo. Bueno, ambos reflejan no solo su manera de pensar, sino también su forma de sentir la vida, porque San Agustín no fue solo un filósofo que habló desde los libros, sino que también habló desde la experiencia, desde sus dudas, sus errores y su deseo profundo de encontrar sentido. Bueno, primero está la teoría de la verdad. Para San Agustín, la verdad no es algo que se inventa ni algo que cambia con el tiempo
o con la opinión de la gente. Él decía que la verdad es eterna, perfecta e inmutable, porque tiene su raíz en Dios, que todo lo verdadero, todo lo que es justo, bueno y bello en el mundo viene de Él. No es el ser humano quien crea la verdad, sino que la descubre. La verdad ya existe desde siempre porque forma parte de nuestra esencia divina. San Agustín distinguía entre dos tipos de verdad. Por un lado está la verdad humana o temporal, que es la que descubrimos con la razón, con la ciencia o con la experiencia. Es valiosa pero limitada porque el ser humano puede equivocarse o cambiar de opinión. Y por otro lado está la verdad eterna o divina, que viene directamente de Dios y que no depende del tiempo, ni de las modas, ni de los pensamientos de las personas. Es la verdad que siempre ha sido y siempre será. Él decía que el alma humana es como un ojo que necesita luz para poder ver. Así como nuestros ojos no pueden ver sin el sol, nuestra mente no puede comprender la verdad si no está iluminada por Dios. Dios es esa luz interior que nos permite distinguir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre lo que solo parece verdadero y lo que realmente lo es. Bueno, un ejemplo que refleja muy bien esto es la siguiente. Imaginemos a una persona que está atravesando un momento difícil, que siente que todo le sale mal, que nadie la entiende, que los días pasan y nada cambia. Empieza como a buscar respuestas afuera, en los consejos de los demás, en lo que ve en redes, en lo que escucha o en lo que lee. Pero cuanto más busca, más confundida se va a sentir. Todo parece como ruido, todo parece vacío, hasta que un día ya cansada de tanto buscar sin hallar nada, decide detenerse, apaga el celular, se sienta sola en silencio y respira. Al principio no pasa nada, solo siente ese mismo vacío, pero luego, muy despacio, comienza como a sentir algo distinto. No es una voz ni una señal que viene de afuera, sino que es como una especie de claridad interior, una paz que no se puede explicar con palabras, una certeza silenciosa que le muestra el camino. No le dice qué hacer exactamente, pero le da fuerza, confianza y una sensación de que todo tiene un sentido, incluso hasta el dolor. Eso diría San Agustín, es la luz de Dios dentro del alma, no es un pensamiento racional, sino que es una presencia viva. Es como si el alma que antes caminaba a oscuras de repente abriera los ojos y se encontrara con la luz. Esa luz no viene del mundo, sino de Dios. Y es entonces cuando entendemos lo que él quería decir, que la verdad no se busca afuera, sino dentro, que no se aprende solo con la mente, sino también con el corazón. San Agustín también decía que conocer la verdad no se trata solo de saber, sino de vivir conforme a ella, porque la verdad no se guarda, sino que se vive, y no se defiende solo con palabras, sino con acciones. Por eso su búsqueda no fue solo intelectual, sino también espiritual. Descubrir la verdad era descubrir a Dios y vivir en la verdad era vivir con amor. Él también afirmaba que la fe y la razón no están separadas. O sea, la razón busca, pregunta y duda. Pero la fe ilumina ese camino. O sea, sin fe la razón no puede quedarse a oscuras. Y sin la razón la fe puede volverse ciega. Por eso decía una frase que es la siguiente: cree para entender y entiende para creer. Ambas son como dos alas del alma, solo juntas pueden elevarnos hacia la verdad. Bueno, en su obra Las Confesiones,
Agustín cuenta cómo durante mucho tiempo buscó fuera lo que siempre había estado dentro de él. Y cuando finalmente entendió que Dios habitaba en su interior, sintió una paz profunda, esa paz que todos anhelamos y que nada terrenal puede dar. De ahí su frase más famosa: "No nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti". Esta frase resume toda su visión de la verdad. El alma humana está en constante búsqueda, y esa búsqueda solo termina cuando se encuentra con Dios. Bueno, como segunda teoría está la relación del pensamiento cristiano y el platonismo. San Agustín no solo llegó al cristianismo de manera directa antes de su conversión, estudió profundamente a Platón y a los neoplatónicos. De hecho, él mismo reconoció que los textos platónicos lo ayudaron a entender la fe, porque en ellos encontró ideas que resonaban con su corazón: el alma, la eternidad, la belleza y la existencia de un mundo espiritual superior. Platón decía que existen dos mundos: el mundo sensible, que es el que percibimos con los sentidos, donde todo cambia y se acaba, y el mundo de las ideas, donde habita lo perfecto, lo eterno y lo verdadero. San Agustín tomó esa idea, pero la transformó completamente. Dijo que esas ideas eternas no existen por sí solas, sino que están en la mente de Dios. Dios es quien mantiene todas las ideas perfectas: la justicia, la bondad, la belleza y la verdad. Y todo lo que existe en el mundo visible es un reflejo, una huella imperfecta de esa perfección divina. Platón decía que el alma era más valiosa que el cuerpo, y Agustín coincidía, pero desde otra perspectiva. Para él, el cuerpo no era malo, sino parte de la creación divina. El alma, sin embargo, era lo que nos conectaba con Dios, porque a través de ella podíamos conocer, amar y elegir el bien. El cuerpo muere, pero el alma trasciende, porque fue creada directamente por Dios. Otra gran diferencia entre Platón y Agustín está en el conocimiento. Para Platón, el alma recordaba las ideas que había visto antes de nacer en este mundo perfecto. Pero San Agustín cambió esa idea. El alma no recuerda, sino que Dios la ilumina en el presente. No se trata de recordar un pasado, sino de abrir los ojos a la luz que Dios pone hoy en nosotros. También transformó la idea de la creación. Platón creía que el universo que había existido siempre, pero Agustín enseñó que Dios creó todo desde la nada, por amor y por libertad. Y mientras Platón veía a Dios como un ser lejano, Agustín descubrió que ese Dios infinito se hizo humano, se acercó a nosotros a través de Jesús, y eso cambió por completo la forma de entender la filosofía. El Dios de Agustín no era un concepto, sino que era una presencia viva. Un ejemplo para entenderlo es, por ejemplo, imaginar a un pintor que sueña con crear una obra perfecta, que en su mente tiene la imagen clara de lo que quiere hacer, los colores, la forma, la luz, y bueno, cuando empieza a pintar, el resultado es bonito, pero nunca tan perfecto como la imagen que tenía en su mente. Aquí Platón diría que esa imagen perfecta existe en un mundo aparte, pero San Agustín diría: esa perfección no está solo en la mente del pintor, sino que también está en la mente de Dios, y el pintor, al crear, participa de la creación divina. Cada trazo, cada intento de belleza es un reflejo de la perfección de Dios. Así, toda obra buena, todo acto de amor o de bondad refleja la huella de su creador.
San Agustín no rechazó el pensamiento de Platón, al contrario, este lo llenó de alma, de fe y de humanidad. Le dio corazón a la filosofía y mostró que la verdadera sabiduría no está solo en entender, sino en amar lo que se entiende. Que la razón sin amor se enfría y que el amor sin verdad se pierde. Él unió ambas cosas creando una visión donde pensar también es una forma de orar y donde creer también es una forma de comprender. Tanto la teoría de la verdad como la relación entre el pensamiento cristiano y el platonismo nos revelan a un San Agustín que no fue un santo distante, sino un ser profundamente humano, con miedos, con dudas y con deseos de encontrar sentido. Este nos enseña que la verdad no se impone ni se compra, sino que se descubre cuando uno se atreve a mirar dentro de sí mismo. Que la fe y la razón no son enemigos, sino caminos que se abrazan. Y que cada vez que buscamos lo verdadero, lo justo o lo bueno, estamos sin darnos cuenta buscando a Dios. Como San Agustín dijo, la verdad habita en el interior del hombre y quien busca sinceramente la verdad ya está buscando a Dios. Esta es tal vez la enseñanza más bonita de todas, que dentro de cada uno de nosotros hay una luz que nunca se apaga y esa luz es la verdad. La existencia y la naturaleza de Dios. La existencia de Dios se comprende desde la interioridad del ser humano. En lo más profundo del alma hay una búsqueda constante, tanto de verdad, bondad y felicidad, una necesidad de algo que no cambia, que no se acaba y que sea plenamente satisfactorio. Nada en el mundo material logra llenar ese vacío, porque todo lo visible es limitado, pasajero o imperfecto. Esa necesidad interior señala la existencia de una realidad suprema, eterna, perfecta y absoluta, que da el sentido a todo lo que existe. Dios no es una idea creada por la mente, sino la fuente de la verdad, la inteligencia y el amor que hay en el ser humano. Todo conocimiento verdadero, todo acto de bondad y todo deseo de justicia proveniente de una luz interior que ilumina la razón y el corazón, esa luz es lo que hace posible distinguir lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo falso. En esa claridad interior se experimenta la presencia de Dios, porque sin él el conocimiento y la verdad no serían posibles. La existencia de Dios no se demuestra observando lo exterior, sino reconociendo lo que sucede dentro de nuestra propia alma. En el interior humano hay una voz que llama hacia lo eterno, una verdad que no cambia y una belleza que supera cualquier cosa visible. Esa presencia interior revela que la realidad más profunda no está fuera, sino dentro de cada ser humano. La naturaleza de Dios se entiende como la perfección absoluta. Es un ser espiritual eterno, inmutable y sin límites. Eh, no cambia, no tiene principio ni fin y no está sometido al tiempo ni al espacio. No se encuentra en un lugar determinado porque su presencia abarca todo lo que existe, todo lo creado, todo depende de él. El fundamento invisible del ser y la verdad que sostiene el universo. Dios es llamado como el amor puro, no un amor pasional o cambiante, sino el amor perfecto, incondicional, que da origen a todo lo que existe. La creación eterna surge de ese amor, no por necesidad, sino por generosidad. Amar verdaderamente significa acercarse a esa fuente, porque el amor auténtico imita su esencia. Todo lo que existe, desde lo más mínimo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, es amor de Dios. Dios es también la verdad, la bondad y la belleza en su forma más pura. No son cualidades separadas, sino una misma realidad que se manifiesta de diferentes maneras. Cuando el ser humano busca la verdad, cuando hace el bien o cuando se conmueve ante la belleza, en el fondo está buscando a Dios, aunque no lo reconozca con sus palabras. Toda aspiración hacia lo más alto y perfecto es un movimiento natural hacia lo divino. Como
creador, Dios da origen al mundo a partir de la nada con su voluntad y su sabiduría. El tiempo mismo comienza con la creación y por eso Él no está dentro del tiempo, sino que lo trasciende. Para Dios no existe el pasado ni el futuro, solo su eterno presente. El mal no proviene de Dios, porque en Él no hay oscuridad ni error. El mal surge cuando las criaturas se alejan de su bien supremo, de su creador. No es una fuerza opuesta al bien, sino la ausencia de ese, como la sombra que aparece cuando falta la luz. Comprender esto permite ver que todo lo que existe fue creado bueno y que todo ese mal solo aparece cuando se ausenta de este creador supremo. San Agustín defendía que la búsqueda de Dios no es solo externo ni forzado, sino el camino interior de quien se conoce a sí mismo con sinceridad, descubre la huella divina dentro de su alma, y por eso decía que el corazón humano no descansa hasta encontrar a Dios, porque solo Él puede llenar completamente el vacío del alma. En su pensamiento, la fe y la razón caminan juntas. La razón ayuda a comprender, pero es la fe que da sentido y dirección. Encontrar la verdad para San Agustín no es solo un acto intelectual, sino una experiencia espiritual. La verdad no se aprende, sino que se encuentra. Y cuando el alma se la encuentra, encuentra también a Dios. Por eso, conocer a Dios es también conocerse a uno mismo. La verdadera felicidad, según él, no está en los placeres ni en los logros, sino en el encuentro interior con el amor y la sabiduría eterna.